Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque. Hoy vamos a hablar sobre composición en Blender, concretamente sobre lo que son y cómo se utilizan los nodos de composición. Estoy volviendo a grabar este vídeo porque la primera vez que lo he grabado me ha quedado ridículamente largo, me ha quedado un vídeo de 1 hora y la idea general para esta serie de vídeos es sintetizarlo, ¿vale? Entonces voy a ver si consigo hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Aunque ya os digo que es complicado. Bien, lo primero que tenéis que saber sobre la composición es que es un concepto que está presente en muchos de los procesos de trabajo dentro del 3D. Está presente en el tracking, está presente en la imagen final, está presente en muchos elementos diferentes, ¿vale? También tenéis que entender otra cosa, y es que por norma general nunca entregamos un trabajo sin haber pasado por la fase de composición, ¿vale? Otro de los problemas asociados al trabajo con nodos de composición es que en Blender se está migrando cada vez más hacia el uso de nodos. Actualmente nos los encontramos dentro de los materiales y del proceso de composición, aunque dentro de poco va a estar presente en el sistema de partículas y desde hace un par de versiones ya está presente por medio de un plugin en la animación, ¿vale? También hay algún plugin para modelado por medio de nodos, pero es muy experimental y procedimental, entonces yo no lo suelo recomendar, ¿vale? Bien, dicho lo cual, para acceder a los nodos de composición tenemos que irnos al layout de composición, donde nos vamos a encontrar esta interfaz. Este panel de aquí arriba es en el que vamos a trabajar con nodos de composición. No lo confundáis con el Shader Editor, que es el editor de nodos de materiales. Yo os estoy hablando de composición, que es este panel, el compositor, ¿vale? Se parecen mucho, de hecho incluso los elementos son muy parecidos, aunque son diferentes. El Shader Editor se utiliza para la creación de materiales, el compositor para la composición de capas y de pases. Bien, la composición en el fondo es el trabajo de ensamblado o de mejora de la imagen final. Por eso os digo que nunca deberíamos de entregar un trabajo sin haberlo pasado por composición, porque es mucho más fácil mejorarlo en composición que retocando las luces y los materiales con los que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, podemos trabajar solamente en lo que sería la mejora de nuestro render o en lo que se denomina la composición a partir de diferentes fuentes, ¿vale? Ya os voy diciendo que tenéis que quitaros de la cabeza la idea de que cuando hago una escena todos los elementos tienen que estar dentro del mismo documento de Blender, porque eso no se hace así. Porque no hay ordenador capaz de mover una escena con 20.000 árboles de fondo, unas montañas, unos pájaros y 50 personajes. No. Lo que se hace es trabajar en pequeñas piezas, renderizar por separado y después componer en una única imagen final, ¿vale? Para que os quede esto un poquito más claro, tengo aquí una pequeña escena que, como veis, no tiene ni fondo, y voy a hacer un renderizado y le voy a poner un fondo a partir de otra forma, o sea, perdón, a partir de otra fuente, y después os voy a explicar cómo se modificaría o mejoraría los tonos, los colores, el acabado general de nuestra escena, ¿vale? Bien, no tengo cámara, con lo cual voy a pegar una, ¿vale? Me la voy a llevar aquí y lo que voy a hacer es lo primero es ajustar el tamaño del render, porque es de 1920 por 1920, que está bastante mal. Lo normal es a día de hoy es trabajar con un estándar de 1080, ¿vale? Excepto para cine se trabaja con unas resoluciones altísimas. Y voy a componer así mi escena. Voy a renderizarlo. Espero que, como se va a abrir en una pantalla por separado, espero que la capturadora lo saque. Esta es la imagen renderizada. Como veis, está en una ventanita por separado. Espero, como os digo, que la hayáis visto. Y he hecho el render porque si no renderizo primero, vamos a tener muy pocas cosas con las que poder componer, ¿vale? Si ahora maximizo el panel de composición, lo primero que tenéis que hacer es activar este botón de usar nodos. Esto nos va a poner una salida y una entrada de información, porque los nodos son puntos de acceso
dentro de un flujo de información. Esa es la definición más correcta, ¿vale? Es decir, tenemos una información de entrada, que en este caso es la imagen renderizada que estáis viendo aquí, y una información de salida, un composite, ¿vale? Si yo me vengo, vamos a hacer aquí un hueco y me voy a poner el editor de imágenes y voy a poner aquí el render result. Lo que estoy viendo en render result es lo que está conectado al composite. Si yo desconecto esto, ¿veis? Aquí ya no se muestra nada, ¿vale? Entonces, esto es de lo primerito también que tenéis que saber. Solemos tener otra salida de información muchas veces en output, ¿veis? Este que se llama viewer. Como veis, cuando lo he creado, me ha creado aquí esta especie de cuadrado vacío. Esto es la previsualización de lo que estamos haciendo en el fondo de nuestro editor de composición. Y diréis, ¿para qué lo tenemos aquí si lo podemos tener aquí? Son cosas diferentes. Esta zona de aquí del compositor es más de batalla, mientras que esta de aquí la utilizamos ya para trabajar, para arte final y para exportar el material, ¿vale? Voy a separar esto porque quiero que veáis que aparte del render result tenemos el viewer node, ¿vale? Que ese viewer node lo que hace es mostrarnos lo que tenemos conectado al nodo viewer, por eso se llama viewer node. Es obvio, pero es importante señalarlo, porque aquí podríamos tener cosas diferentes señaladas, perdonad, conectadas, y tendremos salidas diferentes, ¿vale? Bien, lo que tenemos aquí, ¿vale? Estas entradas, perdonad, estas salidas de información son los diferentes pases que tiene nuestro documento configurado. Para hablar sobre pases haré un vídeo concreto explicando cómo aumentarlos, cómo personalizarlos y cómo manipularlos y trabajar con ellos. No es la finalidad de este vídeo. La finalidad de este vídeo es conocer los nodos, los elementos, no los pases, ¿vale? Bien, si por alguna razón no quisieseis aquí tener la imagen, pues podéis desactivar aquí el botón de backdrop y ya está. Aunque por norma general siempre trabajamos así. De hecho, es más frecuente tener desconectado el composite y conectarlo solamente al final cuando ya tenemos todo como nos interesa. También podríamos aquí separarlo así y dejarlo conectado para que ambos tengan siempre la misma información, ¿vale? Esto ya como vosotros veáis, ¿vale? De esta forma, como veis, ahora mismo tanto el render result como el viewer node muestran la misma información, ¿vale? Ya os digo, yo por norma general me lo suelo desconectar y suelo trabajar solamente con el viewer hasta que voy a exportar ya mi información. Bien, os estoy hablando de entradas y salidas, ¿vale? Porque básicamente vamos a tener tres grandes grupos de nodos: los que facilitan información, los que la exportan y los que la manipulan, ¿vale? Divididos en todas estas categorías. Este atajo de teclado es simplemente Shift A, ¿vale? También podríais pulsar vaya, esto lo han movido de aquí, lo habrán puesto aquí, tampoco, vaya, pues tendremos que irnos al menú añadir para buscar otra vez el mismo menú. En las versiones anteriores de Blender, os estoy hablando sobre todo de la serie 2.7, aquí a la izquierda tenían otra vez todos los nodos. Lo han quitado, no me había ni dado cuenta porque estoy tan acostumbrado a utilizar Shift A que la verdad tampoco es importante, ¿vale? Simplemente que lo sepáis. Con Shift A o desde el menú añadir vais a poder entrar a todo el listado de nodos que hay, separados en categorías. Como os digo, tenemos dos grandes categorías, las de entrada y las de salida, y las que nos permiten convertir o alterar la información. Después tenemos aquí al final esta categoría de group y layout, que son organizativas, ¿vale? Simplemente para organizar la información, y vamos a ir viendo las diferencias, ¿vale? Voy a activar cualquier nodo, voy a poner cualquier nodo, por ejemplo este, ¿vale? Todos los sockets que tengáis a la izquierda de un nodo son entradas de información, mientras que todo lo que tengáis a la derecha de un nodo son salidas de información, ¿vale?
Entonces, si os fijáis en el render layer, solamente es un nodo de salida, solo proporciona información, mientras que tanto el composite como el viewer solamente solicitan información, ¿vale? No la manipula, ¿vale? De la misma forma, los nodos que tienen tanto a la entrada como a la salida sockets son nodos de conversión, porque cogen una entrada de información y te proporcionan una salida diferente de información, ¿vale? Entonces, estos nodos, ¿cómo funcionan? Pues básicamente vamos a separar en RGB, podemos ponerlos aquí en medio, ¿vale? Y si os fijáis, aquí tenía una información de color que es mi imagen con todos los colores, se lo he puesto a este nodo y lo que estoy viendo ahora mismo es la salida del canal rojo de esa imagen. Las imágenes en RGB son 3 canales, rojo, verde y azul, que son lo que forman toda nuestra imagen, y aquí me lo está mostrando para el rojo, el verde y el azul, y el alfa, la transparencia, en blanco y negro, donde blanco significa máxima presencia de ese color y negro significa mínima presencia de ese color, de tal forma que aquí puedo ver que la zona con más rojos es esta, aquí puedo ver que la zona con más verdes es esta, y la zona con más azules también es esta, ¿vale? No hay nada de azul en esta zona aquí, como veis, porque no hay color, ¿vale? ¿De acuerdo? Así es más o menos como funcionan los nodos en cuanto a sus entradas, sus salidas y sus conversiones. Después es importante que sepáis que estos nodos tienen, o estos sockets, tienen diferentes colores dependiendo del tipo de propiedad que facilitan. La amarilla son información en RGB, es decir, una imagen. Los grises son valores, es decir, imágenes en blanco y negro, ¿vale? ¿Veis? Esto siempre es en blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Y después nos vamos a encontrar un tipo especial que son como azules, que aquí, bueno, esto no lo deberíais de hacer, pero bueno, de hecho no funciona. Los azules realmente son vectores. Los vectores son puntos en el espacio, son información en X, Y y Z, ¿vale? También suelen contener información sobre hacia dónde están mirando las caras, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no son píxeles como tal y se utilizan para cuestiones muy útiles pero muy concretas, como por ejemplo reiluminar una escena, cambiar las texturas que ya hemos renderizado de un objeto, cosas de estas, ¿vale? Suelen ser funciones avanzadas y seguramente deben de ser los últimos nodos que aprendáis, ¿vale? Los que se aprenden muy fáciles son los que tienen entradas amarillas y salidas grises, o bueno, entradas y salidas grises y entradas y salidas amarillas. Perdonad. Bien, en los materiales os vais a encontrar un cuarto tipo de color, que es el color verde, que hace referencia a los sombreadores, pero no los vamos a encontrar dentro de lo que sería la composición. En composición solamente amarillo, gris y azul, que son vectores, ¿vale? Bien, pues creo que vamos a ir viendo ya cómo mezclar nodos, ¿vale? Como os digo, esto es un flujo de información. Desde esta entrada hasta esta salida hay una relación directa y cualquier nodo que pongamos en medio lo que va a hacer es alterar dicha información. Si yo cojo un nodo de color de tipo brillo y contraste y lo pongo aquí en medio, ¿vale? Voy a poder modificar el brillo de mi imagen, como veis. La puedo hacer más brillante, más oscura, más contrastada. Puedo manipular sus propiedades, en este caso las de brillo y las de contraste, ¿vale? También podría modificar, yo que sé, por ejemplo por medio curvas, lo mismo. He cogido una entrada de imagen y una salida de imagen. Y aquí pues podría modificar sus colores o incluso aquí podría especificarle lo que es negro para esta imagen o lo que es blanco para esta imagen, ¿vale? ¿De acuerdo? Son formas de, como veis, de alterar el color, que es a lo que me refería cuando os decía al principio del vídeo que la finalidad de la composición es mejorar o ensalzar nuestra imagen. Lo que vamos a hacer es como si fuese un pequeño Photoshop, alterarla para enfatizar lo que de verdad nos interesa, ¿vale? Otra de las cosas que nos permite hacer es componer a partir de diferentes fuentes, igual que os he dicho antes. Trabajaríamos sobre escenas diferentes. Entonces yo lo que he hecho ha sido
voy a poner una entrada de información de tipo imagen y tengo por ahí una imagen de fondo, que es esta. Voy a visualizarla para que la veáis, ¿vale? Y lo que voy a hacer es poner a mi personaje encima, ¿vale? De tal forma que este escenario lo podría renderizar por separado y después este personaje por separado, sin que mi ordenador se colapsase porque iba a ser muy complejo, y finalmente unirlo en una única imagen final, ¿vale? ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo habitual es hacerlo a través de... Hay muchas formas, podremos hacerlo pues o con un color mix, o por ejemplo también podremos hacerlo con un alpha over, ¿vale? Si le pongo un alpha over, ¿vale? Podría coger esta imagen, ponerla aquí, esta imagen ponerla aquí, y como veis la salida sería la unión de las dos imágenes. Estaréis viendo varias cosas. Lo primero, ¿por qué he cruzado estas entradas? Y lo siguiente que estaréis viendo es que la imagen del personaje que he renderizado está recortado. Como veis, no sale la parte de la izquierda, ¿vale? Voy a intentar explicaroslas para que las entendáis más fácilmente. Bien. Lo primero que tenéis que saber es que si yo cogiese y uniese mis imágenes así, que es lo que a todos nos pide el cuerpo, tengo que bajar la sensibilidad del ratón porque está altísima, ¿vale? Y hago clic aquí, vais a ver esto, que es una cosa rarísima. ¿A qué se debe esto? Esto se debe principalmente a una cosa. Si os fijáis, cuando yo renderizo mi imagen, la he creado de 1920 por 1080. Pero es que esta escena que tengo aquí, que estáis viendo aquí ahora mismo, si os fijáis aquí, tiene un tamaño de 1400 por 757. No coinciden los tamaños, ¿vale? Algo muy habitual cuando trabajéis con imágenes descargadas de internet o información que ha creado otra persona, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? El nodo que conectéis aquí, en la primera entrada de información de cualquiera de estos nodos, va a establecer el tamaño de la imagen de salida, ¿vale? Si yo cogiese, fijaros, en lugar de utilizar el de imagen, voy a utilizar el de alfa, porque como veis el de alfa sí que me muestra esos 1920 por 1080, y lo voy a conectar aquí, y ahora conectase este aquí abajo, lo vais a ver mucho más claro, que la salida lo que ha hecho ha sido coger esta segunda entrada de información y nos la ha puesto en el centro, y como veis no llega hasta los bordes. Si lo hago al revés, es decir, en lugar de ponerlo así, pongo este arriba y este lo pongo abajo, veis, el tamaño del documento es 1400, que es el tamaño de esta imagen, con lo cual esta está desbordando, es más grande que esta. Por eso cuando he puesto esta aquí, en el ejemplo anterior, se veía recortada. Formas de solventarlo muy sencillas. Cogemos esta imagen y la distorsionamos. Le decimos distorsionamos, y como el problema lo tengo en la escala, busco escala, y con esto podría hacerla más grande o decirle directamente que coge el tamaño del render. ¿Veis que se ha hecho más grande? Porque lo que ha hecho ha sido generarme una imagen a partir de la original de 1920 por 1080. De tal forma que ahora cuando mezclo ambas imágenes, de esta forma, coinciden en tamaño. Estáis viendo que se está viendo negro. Eso es porque lo que he conectado, la transparencia original que va a tener vuestra imagen, también va a ser la del primer socket. La que conectéis aquí va a ser la transparencia de la imagen. Y si os fijáis, esto lleva a transparencia. Y esa transparencia se está perdiendo al conectarlo en el segundo socket. ¿Qué pasa? Para eso existe este botón. Este botón lo que hace es incluir, como veis, incluye alfa del segundo input en la operación. Y ahí veis, ya las tenemos mezcladas. El orden también es importante, no solamente por el tamaño, sino porque son capas de altura. Primero, en la salida final pondría la imagen que vosotros estáis poniendo aquí, ¿vale? En este caso, la imagen de fondo, y después añadiría, por así decirlo, una capa encima, redibujaría mi imagen final, añadiendo lo que pongamos en el socket 2. Después, este factor realmente es el porcentaje que se pone de cada imagen en la imagen final, ¿vale? Ahora, un valor de 1 significa que el socket número 2 tiene un valor del 100%,
Mientras que si pongo un 0, significa que el socket 2 tiene un valor de 0% de opacidad, ¿vale? Entonces, como veis, las mezclaríamos y ahí tendríamos nuestra escena. Un poquito más sencillo de entender es el alpha over, donde simplemente pondremos primero el fondo y después la imagen encima, y como veis ya está puesto. No hace falta pulsar este botón para que se tenga en cuenta la transparencia del segundo socket. Alpha over está pensado precisamente para eso, ¿vale? Bien, esto es componer dentro de lo que sería los nodos de edición. Realmente lo que vamos a ir haciendo es crear diferentes conjuntos de nodos para ir sumando diferentes fuentes de información y modificar las que nos interesasen. Por ejemplo, imaginaros que yo quisiese que este personaje tuviese otros colores. Pues simplemente me iría a color y buscaría pues o balance de color o corrección de color. Y aquí pues, oye, modificaría los tonos. Quiero que las sombras sean más azuladas, ¿vale? Y las altas luces sean más amarillentas, por ejemplo. ¿Vale? Y como veis, ha cambiado mucho de esta imagen a esta. ¿Vale? Esto es enfatizar nuestro render. Lograr este mismo efecto en nuestra escena de 3D habría supuesto volver a hacer las texturas, modificar los materiales, modificar las luces y finalmente todo el tiempo renderizado. Por eso se utiliza tanto en la composición, porque es muy rápido cuando ya tenemos nuestra escena renderizada. Hay que intentar evitar dentro de lo posible volver a renderizar nuestras escenas, ¿vale? Bueno, y esto sería más o menos de lo que os quería hablar. De hecho, este balance de color en principio no lo pondríamos aquí, sino que lo pondríamos por norma general aquí. Una vez ya tenemos las dos imágenes mezcladas, haríamos aquí el balance de color para que afecte tanto al fondo como a nuestra imagen. Si os fijáis ahora, si vuelvo a hacer lo mismo, es decir, las sombras las hago azuladas, se azulean también las sombras del fondo. Y vamos a aclarar nuestra escena. Esto es uno de los principios más básicos para integrar imágenes, ¿vale? Tú las mezclas como quieras y después les metes una capa encima que fuerce la mezcla de estos colores. Si se queda muy fuerte o muy exagerado, siempre puedes volverla a mezclar. Pues te coges aquí un color mix, ¿vale? Y le pones de base esta imagen que es antes de alterar el color y le pones encima la que viene con el color alterado, dando como resultado el color alterado, pero ahora tenemos este factor para que sea más o menos fuerte, o incluso podríamos trabajar con diferentes opciones de fusión. Estas opciones de fusión son las mismas que os encontraríais en Photoshop. Ya sabéis, tienden a aclarar, tienden a oscurecer, tienden a aumentar el contraste o modificar la imagen. Incluso podríamos ponerle aquí un factor personalizado desde un mapa de imagen. ¿Os acordáis que antes por ejemplo, hemos trabajado con un conversor que separaba el RGBA? ¿Vale? Pues si yo conecto esta imagen, que es mi imagen ya con todos los elementos, se lo conecto aquí, puedo sacar por separado los rojos, los azules y los verdes, ¿vale? Pues yo puedo decir ahora mismo que estoy conectando el blue, el canal blue, que son los azules. Si se lo conecto como factor, porque veis que es un valor gris, que va con un valor gris, si se lo conecto, lo que estoy haciendo es que esta mezcla que estáis viendo aquí, se aplique únicamente sobre los tonos azules. Fijaros. ¿Veis? Perdón, aquí le pongo un mix. Vamos a ver que lo veamos más claramente. Así era. Así se quita. No se está apreciando mucho porque si os fijáis el canal azul no está muy contrastado. O sea, hay básicamente un poquito de azul en muchas zonas. Lógicamente el cielo es muy azul y por eso es donde más hay, pero prácticamente en toda la imagen hay azul. Lo que voy a hacer es
modificar lo que para Blender es azul en esta imagen, y voy a quitarles azules. ¿Veis? Ahora mismo básicamente solo es azul el cielo y esta parte del tejado. Si ahora lo mezclo y quiero que veáis cómo ahora las manipulaciones de colores que estoy haciendo aquí, ¿vale?, se están aplicando básicamente en el cielo, como veis. ¿Veis? Sobre todo en el cielo, porque lo que he hecho ha sido filtrar por medio de esta especie de máscara personalizada que yo me he creado en qué zonas estoy manipulando el color. Esto lo podría incluso invertir, ¿vale? Esto lo invierto, que como veis lo que logro es lo contrario, y de esa forma, veis, manipulo ahora el color en todas las zonas menos en el cielo, que siempre se queda con el mismo color, ¿vale? Entonces, espero que esto os haya aclarado un poquito qué es la composición de nodos, ¿vale? Y no me quiero alargar más porque ya vamos por media hora y lo bueno si breve suele ser bastante más interesante. Lo único que sepáis que para guardar el resultado final conectaríamos esto al compositor, y desde la ventana, perdón, he conectado el nodo que no era, este es el que quería conectar aquí, ¿vale? Y desde esta ventana pues simplemente iríamos a imagen, guardar imagen, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.